Muy buenos días, hermanos. Es un gusto saludarlos desde el oasis de Agua Viva. Aquí otra vez compartiendo la palabra de Dios con ustedes, y es un privilegio poder abrir las escrituras juntos y estudiar su palabra. El día de hoy vamos a estar estudiando Primera de Tesalonicenses 2, 17 al 3, 5. Entonces, si tienen su Biblia ahí a la mano, vamos a leer juntos este pasaje, Primera de Tesalonicenses 2, 17 a 3, 5. Y lo voy a leer en la Reina Valera. Dice así: Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros os predecíamos, que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Vamos a orar y pedirle al Señor que nos dirija en este tiempo de escuchar su palabra. Padre, te damos gracias porque podemos venir ante ti en cualquier momento, y porque tú nos escuchas, Señor, y queremos encomendar a tus manos este tiempo de reflejar eh, pues lo que tú quieres que seamos en nuestras vidas, y cómo debemos vivir nuestra vida cristiana. Y también ayúdanos, Señor, a poder tener tu mente en este tiempo que vamos a escudriñar tu palabra. Y también queremos pedirte que uses las palabras que se van a compartir para tu honra y tu gloria. Te alabamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues aquí estamos viendo la continuación realmente de este estudio que han estado viendo como iglesia ahí en Cristo victorioso. Y en este pasaje en particular estamos viendo, y yo le puse un título a este mensaje de simplemente: el enemigo nos estorba. La verdad es que tenemos un enemigo en nuestra vida cristiana, y él siempre va a querer estorbar lo que Dios quiere lograr en y por medio de nosotros. Entonces, mientras vivimos nuestra vida cristiana, como vamos a ver aquí en el pasaje, vamos a tener tribulaciones, vamos a tener momentos difíciles, y quizás podríamos decir que en cierta manera estamos viviendo uno de esos tiempos ahorita, con toda esta contingencia sanitaria y todo lo que está pasando en nuestro mundo ahorita. Pero Dios quiere ayudarnos a tener victoria en Él. Y vamos a ver un poquito este pasaje, y quiero traer a la luz otras partes de la Escritura donde podemos ver la manera en que el enemigo nos quiere estorbar, y cómo Dios quiere que tengamos victoria en todo esto. Me llama mucho la atención mientras vemos este pasaje que
Pablo siempre tenía una pasión y un amor por los que él estaba discipulando y los nuevos creyentes que iban conociendo a Cristo como su Salvador, mientras él viajaba y compartía la palabra de Dios entre los gentiles. Y en este caso en Tesalónica vemos que no, bueno, aquí Pablo tiene esta actitud hacia los hermanos. La situación es que, como dice el versículo 17, separados de ellos por un tiempo, de los hermanos ahí en Tesalónica, pues Pablo ya los extrañaba, y aunque estaba separado de ellos físicamente, dice que, y de vista, pero no de corazón. Y podríamos pensar ahorita lo mismo, ¿no? Estamos separados por esto de la contingencia COVID-19 de vista quizás, y momentáneamente no nos podemos reunir como iglesia en un lugar físico, pero debemos tenernos unos a otros en nuestros corazones, ¿verdad? Y Pablo dice aquí que él procuraba con mucho deseo verlos de nuevo, ver sus rostros. Y dice que él y los que lo estaban acompañando quisieron ir a ellos, y Pablo dice que él mismo una y otra vez estaba intentando ir a visitarlos. Pero algo muy interesante menciona aquí al final del versículo 18, que Satanás los estorbaba, o Satanás lo estorbó para no poder ir a visitar a estos hermanos. Y este es el primer lugar donde veo esta influencia del enemigo que nos estorba en el ministerio. Pablo tenía deseos de afirmar a estos hermanos en su fe, de visitarlos, de animarlos con las escrituras, de poder fortalecerlos en su fe. Y el enemigo estaba en contra de Pablo y no quería permitir que él fuera a verlos. Entonces, el enemigo quiere estorbar lo que Dios quiere hacer. Dios siempre está tratando de hacer algo bonito y bueno, así como lo hizo en la creación, y el enemigo está tratando de destruir. Esto me trae a la mente pues un versículo quizás bien conocido en Juan capítulo 10 y versículo 10, y es el contexto donde Jesucristo dice que Él es el buen pastor. Y bueno, aquí en el versículo 10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces el enemigo, su objetivo siempre es robar, matar y destruir. Y él quiere destruir lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y en nuestro ministerio. Y tenemos un enemigo que no quiere ver que se logre algo bueno para la gloria de Dios. Aquí seguimos viendo este corazón de Pablo en el versículo 19, porque él dice: ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Y aquí vemos ese corazón de Pablo, que él veía como algo precioso estos creyentes que habían confiado en Jesucristo como su Salvador. Y era algo tan precioso que él lo veía como una gloria, un gozo, una corona. Y él quería lo mejor para estos creyentes. Nosotros también debemos amar a los creyentes que nos rodean de esta manera, y a las personas a las cuales Dios nos ha mandado a servir.
Y claro, como Pablo vamos a tener los estorbos de nuestro enemigo. Él va a querer destruir lo que Dios quiere hacer en estas vidas. Pero debemos tener esa actitud de querer amar y animar a nuestros hermanos en Cristo y especialmente a los nuevos creyentes y a los nuevos discípulos. Pero bueno, Pablo dice al final, por lo cual no pudiendo soportarlo más, ya entrando al capítulo 3, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Entonces es el trasfondo de todo esto y la historia se puede ver en Hechos capítulos 17 y 18. Vemos cuando Pablo estaba compartiendo el Evangelio en Tesalónica y hubo el alboroto y hubo una pues persecución de los nuevos creyentes ahí en Tesalónica y salieron de ahí y el alboroto les siguió también y hasta que tuvieron que mandar a Pablo en secreto hacia Atenas. Pero bueno, aquí vemos que Pablo quería saber de estos discípulos, quería tener noticias de ellos y de su fe y su crecimiento en el Señor Jesucristo. Entonces mandó a Timoteo para poder hacerlo. Otra vez, tenemos un enemigo que quiere estorbar lo que Dios quiere hacer. Me recuerda también esta realidad de una verdad que vemos en Primera de Pedro capítulo 5 y versículos 8 al 11. Primera de Pedro capítulo 5 y versículos 8 al 11. Dice así la palabra de Dios: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces sí tenemos un enemigo, pero Dios quiere hacer su voluntad en nuestras vidas. Y Pablo de alguna manera logró poder, aunque él personalmente no pudo ir, pudo mandar a Timoteo para fortalecer a estos hermanos en la fe que estaban sufriendo. Y Pablo aquí en nuestro pasaje les recuerda que nadie debe inquietarse por estas tribulaciones y él les recuerda que ellos mismos sabían que para eso estamos puestos, o sea, es algo que debemos esperar en nuestras vidas. Vamos a sufrir persecución a veces por nuestra fe en Jesucristo. Y les recuerda en el versículo 4 que también cuando él estaba con ellos, dice, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis. Entonces, no es algo ajeno, no es algo que debe sorprendernos cuando tenemos momentos de prueba y cuando pasamos por tribulaciones, y en este caso, cuando estaban pasando por tribulaciones por su fe en Jesucristo. En el versículo 5, otra vez Pablo dice, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe. No sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pablo estaba preocupado porque él no quería que el enemigo entrara y robara esa semilla que había sido plantada
por Dios en los corazones de los tesalonicenses. Y estaba preocupado a tal grado que envió a Timoteo para averiguar cómo iban en su fe y para animarlos. Otra vez regresando a Primera de Pedro capítulo 5, versículos 8 al 11, pues vemos que tenemos un adversario, es real. Tenemos un adversario que quiere que nosotros fallemos en nuestra fe. Y Pedro nos recuerda que debemos ser sobrios y velar porque tenemos este adversario en el diablo que como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Él quiere que tropezamos en nuestra fe. Él quiere que nuestra fe no crezca, que nosotros nos quedemos atrás en nuestra vida cristiana. Y lo que nos dice Pedro aquí es que debemos resistir firmes en la fe. Y algo que sería de ánimo, en este caso para los tesalonicenses, es sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Pero más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortaleza y establezca. Si Él nos llamó a ser creyentes en Jesucristo, a tener fe, a ser sus hijos, entonces Él mismo, después de un poco de tiempo de padecimiento, nos va a seguir perfeccionando y afirmando y fortaleciendo y estableciendo en nuestra fe. Y la verdad es que usa todo este tipo de pruebas y tribulaciones y persecuciones para que crezcamos en nuestra fe. Y el propósito es claro aquí, es para su gloria, ¿verdad? A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, si Él quiere lograr algo, lo va a lograr. Nosotros tenemos que estar firmes en nuestra fe, así como regresando a Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 5, Pablo quería informarse por medio de Timoteo acerca de su fe y sabiendo que tenemos un tentador y que el tentador quiere que fallemos en nuestra fe, pero Dios quiere algo diferente para nosotros, ¿verdad? Esto me recuerda de Primera de Corintios también, capítulo 10, versículo 13. Primera de Corintios 10, 13. Y así dice la palabra de Dios: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces sí, vamos a ser tentados. Y Pablo aquí les recuerda a los corintios que no es algo ajeno a la humanidad. Creyentes de todos los tiempos han sido tentados. Creyentes han sido tentados por el enemigo a dejar su fe, a caer, a no poder continuar. Pero Dios es fiel y Él no nos va a dejar ser tentados más de lo que podemos resistir, y junto con esa tentación o esa prueba nos va a dar la salida para que salgamos más fuertes en nuestra fe y también para que podamos soportar esa tribulación o esa tentación. Entonces sí tenemos un tentador, sí tenemos un enemigo que quiere estorbar nuestro crecimiento y lo hace de 1000 formas. Cada uno podemos quizás reconocer las diferentes formas en que el tentador quiere hacernos caer en nuestras debilidades. Pero Dios quiere darnos fortaleza
y Él quiere ayudarnos a poder soportar y a poder tener victoria y poder crecer en nuestra fe. Otro pasaje que quiero que estudiemos brevemente es Efesios capítulo 6, otro pasaje conocido acerca de cómo el enemigo quiere hacernos caer, pero escuchen por favor Efesios 6 y versículos 10 al 20, porque es un pasaje muy importante en nuestra lucha contra el enemigo. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. No vamos a tomar mucho tiempo para repasar lo que significa esto para nosotros, pero simplemente decir esto: el Señor nos ha dado una armadura que debemos ponernos y que debemos usar en contra de nuestro enemigo. Y esta armadura son los recursos que el Señor nos ha dado para tener victoria en esta lucha que tenemos. Y nos recuerda aquí Pablo que nuestra lucha no es contra sangre o carne, sino contra pues el enemigo y todas sus huestes de maldad. Y no solo quiere el Señor que tengamos victoria en nuestra vida personal, pero quiere que tengamos victoria también en nuestros ministerios y en nuestro servicio para Él. Aquí al final vemos a Pablo diciendo que a los efesios que oren por Él, para que Él pueda compartir el Evangelio con denuedo y tener fortaleza en su ministerio. Entonces, una de las armas en contra del enemigo es obviamente la oración. Y toda esta armadura que el Señor nos da para poder estar firmes y para poder tener victoria en esta lucha que tenemos contra nuestro enemigo. Entonces sí, como veíamos en Primera de Tesalonicenses, el enemigo nos quiere estorbar en nuestros ministerios, en nuestro servicio para Él, y Él también quiere estorbar en nuestras vidas cristianas, para que no tengamos el crecimiento que Dios quiere que tengamos. Pero el Señor nos ha dado recursos y por medio de Él podemos tener la victoria. La victoria es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que veamos, ya casi para terminar, en Primera de Juan capítulo 4, y vemos todo esto de nuestra lucha también con el mundo. Pero Primera de Juan capítulo 4, y especialmente el versículo 4, pero quiero empezar desde el versículo 1. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios,
porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Pero, versículo número 4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y esto es un ánimo para nosotros, ¿verdad? Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. El mundo, pues, es controlado por nuestro enemigo y él tiene ahorita, pues, de alguna manera el permiso de Dios de poder hacer lo que está haciendo en el mundo en estos momentos, pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, y tenemos la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que mientras pensamos en servir a nuestro Señor Jesucristo, así como lo estaba haciendo Pablo con los nuevos creyentes a pesar de las circunstancias, pues podemos confiar que el Señor nos va a ayudar en nuestra lucha contra nuestro enemigo y también en nuestras propias vidas cristianas para ser fuertes en nuestra fe, para tener fortaleza, para seguir creciendo. Debemos resistir a este tentador, este enemigo que nos quiere estorbar. Y lo podemos hacer con la ayuda de Dios. Podemos tener victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Requiere fe, requiere estar firmes en la palabra de Dios, requiere mucha oración, pero debemos y podemos vencer a nuestro enemigo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos y amigos, les animo a que podamos acercarnos a Él. Y si todavía no conoces a Cristo como tu Salvador, necesitas primero dar ese paso. Necesitas reconocer que eres pecador y que necesitas un Salvador, que no te puedes salvar a ti mismo, que Dios te ama y que Él tiene un plan para tu vida. Él quiere ocupar tu vida para su gloria. Pero necesitamos primero confiar en Cristo. Él tomó nuestro lugar, Él tomó nuestro castigo. Y allí empieza la vida victoriosa por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque Él tuvo la victoria en la cruz. Él ya conquistó al enemigo. El enemigo quedó derrotado en esa cruz. Pero por un poco de tiempo vamos a tener que padecer, y Dios quiere usar ese padecimiento para que crezcamos en Él. Entonces, si no conoces a Cristo como tu Salvador todavía, primer paso, confía en Cristo como tu Salvador. Confiésalo con tu boca, cree en tu corazón que Él murió en esa cruz para ti y para tus pecados, y Él resucitó al tercer día victorioso sobre la muerte y sobre el pecado. Y luego en tu vida cristiana, confía en Él para caminar, para esta lucha que todos tenemos contra el enemigo. Todos somos tentados, todos somos débiles, pero por medio de nuestro Señor Jesucristo podemos tener la victoria. Y eso es a lo que quiero animarlos, hermanos, viendo este ejemplo de Pablo y de Timoteo y de los creyentes en Tesalónica, que podemos tener la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar y dar gracias a Dios por su palabra otra vez, y quiero orar que el Señor les dé fuerzas. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos has permitido ver tu palabra. Gracias por estos ejemplos que vemos en tu palabra. Ayúdanos a ser victoriosos en ti. Sí, Señor, reconocemos que tenemos un enemigo que nos quiere estorbar, que nos quiere tentar,
pero también reconocemos que en ti tenemos la victoria. En ti, quien es más fuerte, tenemos esta posibilidad de seguir creciendo, de seguir sirviéndote. Te alabamos, Señor, y ponemos a cada una de nuestras vidas en tus manos, confiando que tú nos vas a seguir fortaleciendo. Y te damos las infinitas gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, el Señor les bendiga. Fue un gusto pasar estos momentos con ustedes.